Productos que no hay en Cuba o son muy escasos, pero que en tu país se encuentran súper que fácil, o por lo menos lo hay en gran abundancia. ¿Por qué te voy a comentar esto? A medida que avance el video te vas a dar cuenta, gente, de las historias que yo te voy a contar detrás de cada uno de estos productos, porque hay muchísimas personas que dan por sentada una opinión o la verdad de las cosas y no conocen qué es lo que hay detrás de muchísimas situaciones que se vive en Cuba. Los productos alimenticios, la verdad, son algo muy peculiar en mi país porque no se encuentran fácilmente. Para poder hacer este video hice una recopilación de productos alimenticios, por lo general, que para poder encontrarlos hay que hacer una batalla campal, o digamos que tienen sus características bastante interesantes, que estoy convencido que cuando tú las escuches te vas a quedar alucinando, porque capaz que lo que tú tengas ahí a mano al día a día, o algo tan sencillo como tomarte una taza de café, en Cuba tiene toda una historia y se puede convertir en una verdadera odisea. Por eso es que hoy me siento aquí a comentarte acerca de estos productos que en Cuba o no hay o son muy escasos. Con la última historia que te voy a contar vas a quedar totalmente alucinado, y que estoy convencido que en tu país es lo más normal del mundo. Vamos a comenzar con una de las bebidas más consumidas en el mundo y que es muy popular en Cuba. Le han hecho incluso hasta canciones, poesías, poemas, cuentos para niños, y ha salido hasta en dibujos animados. Y estoy hablando de nada más y nada menos que el café, el verdadero café cubano. Aquí te voy a comentar del café que consume el 95% de los cubanos, que es ese café de la marca Ola, el llamado café mezclado con chícharo. ¿Qué cosa es el chícharo? El chícharo, por lo menos acá en esta área del planeta, le llaman guisante. Capaz que en Europa sea igual, o en algunas zonas de Estados Unidos se le conozca como guisante verde. Bueno, en Cuba viene siendo el chícharo y es amarillo. Hay diferentes tipos de guisante. Uno es el amarillo y nosotros le conocemos como chícharo. Pues resulta ser que el café en Cuba, como muchos productos, venían regulados por la libreta de racionamiento. Bien, eran de esos productos que el régimen te vendía en la libreta de, que ellos le llaman abastecimiento, pero en realidad es racionamiento. Bueno, venía regulado, y hubo un día en el que alguien, para no tener que politizar tanto este video, pues se le ocurrió la brillante idea de mezclar el café normal con el chícharo. Por lo general, el café que venía a la bodega por la libreta de racionamiento pues no era el mejor del mundo. Imagínate tener que mezclar el café con el chícharo, pero no ni tan siquiera en un 10%, no, la mitad de lo que tú te estás tomando es chícharo. Y el cubano se adaptó a tomar eso. Esto yo te lo cuento a ti y tú vas a flipar, porque en realidad cuando tú te despiertas, si tienes para tomar café, en realidad estás tomándote una infusión que es de un café que sabrá Dios qué tipo de café es, o la calidad de ese café, o cómo fue que ese café llegó a estar así en polvo, en plan todo el proceso de producción, y luego ese polvo mezclarlo con chícharo que pasó por el proceso similar de secado, tostado y molido. O sea, verdaderamente estábamos tomando pues rayo encendido, como decíamos en Cuba, cualquier cosa menos café, porque el café es o 100% puro, o a veces algunas marcas lo mezclan con azúcar y este café glaciado. Pero bueno, en Cuba la cultura de tomar café es café puro. Bien, el verdadero café cubano es café 100% puro, pero este café cubano que yo te estoy comentando, que es el de mejor calidad, la mayoría de los cubanos no lo puede tomar porque cuesta alrededor de $15 un kilo de ese café, y eso es más o menos lo que viene cobrando de promedio un cubano. O sea, no tiene sentido alguno comentarte eso. Entonces, el que viene racionado, que es un paquetico, no tengo bien claro si son de 250 gramos de esta mezcla de chícharo con algo que ellos le llaman café, pues ha sido una de esas cosas. Entonces ponte a pensar tú que puedes ir a la esquina, en cualquier lugar, pueblo, rincón inhóspito del planeta, y tomarte un café. Creo que es lo más normal del mundo, es una de las bebidas más consumidas del planeta Tierra. Entonces, algo que es sumamente normal en cualquier país del mundo, para el cubano viene siendo un invento, una creación de la necesidad. El tema de mezclar algo que le llaman café, porque ya te digo, no me puedo cerciorar 100% de que sea café mezclado con chícharo, porque ese café sabrá Dios de dónde sale, pero es una mezcla súper extraña que el cubano da por sentado que es café. O sea, hermano, empezamos este video contándote una historia que es súper, hiper, mega, que increíble.
Te digo ya que cuando lleguemos al final del video y yo te cuente la última cosa que te traía para hoy, te vas a quedar alucinando en serio. Ahora quiero hablar de las frutas y los vegetales que son importados. Cuando yo digo frutas y vegetales importados, quiere decir que en tu país, desde donde tú me estás viendo, estoy convencido de que hay frutas que sí se dan, pero hay otras que no. O capaz que tú vivas muy al norte del planeta o muy al sur y no se dé ninguna fruta y toda sea importada. Vamos a suponer que desde la mayoría de los países donde se va a ver este video hay aunque sea un árbol de limón. Bien, es una fruta que ya se está cosechando en tu país. ¿Y qué capaz que no tengan que importar limones? Bueno, gente, en Cuba no se consumen ni frutas ni verduras que no se cosechen dentro de la isla. Quiere decir que todo lo que no sea tropical pues no te lo vas a encontrar en los mercados. De por sí no hay gran abundancia de productos en estos mercados, producto de las malas prácticas económicas que hay en Cuba. La economía por más de 65 años ha sido planificada, centralizada y cerrada, totalmente controlada por el Estado. Como que no hay un libre mercado en donde los precios se establecen acorde a oferta y demanda. Es más, cada vez que sale alguna ley que de cierta forma u otra le da un mínimo de respiro al productor, tarde o temprano la revocan y ponen una ley incluso peor que la que estaba antes para volver a cerrar el círculo, y digamos que es algo vicioso, en plan te dejo respirar por 2 días y luego te vuelvo a cortar todo por un mes. Y eso para coger de tonto a las personas que se arriesgan a invertir en ese sentido en la isla. Bueno, que la producción en Cuba de verduras y frutas es totalmente escasa. Bien, usted puede ir al agro y solamente encontrarte boniato, lechuga y 3 tomates, y a precios muy elevados porque como la producción es muy poca y la demanda es mayor, pues los precios suben. Eso es de primer grado en economía. Frutas que tú te puedes encontrar en Cuba son la guayaba, la fruta bomba, el mango, el mamey y cosas así. Pero como no hay dinero invertido en grandes frigoríficos para tú poder guardar, por ejemplo, grandes cosechas de mango para cuando no sea la época del mango poder abastecer los mercados de mango, por ponerle el ejemplo de un producto, pues no hay. Entonces los cubanos consumen las frutas y las verduras acorde a la estación del año. Por ejemplo, en los meses de julio y agosto el mango está en su mayor apogeo, es el pico de la cosecha de esa fruta. Entonces pues vas a ver mucha oferta de ese producto en los mercados, pero el resto del año no te lo vas a encontrar. Partiendo de este contexto inicial que te estaba comentando acerca de esto, hay frutas que el cubano, por lo menos el 90% de los cubanos, no ve. Y por ejemplo te puedo mencionar el melocotón, la fresa, la manzana, la pera, el higo. Esas cosas en Cuba no existen. Verdaderamente tienes que ir a un hotel y capaz que el gerente del hotel le dio por importar frutilla y te la puedes encontrar en el desayuno. Pero vamos, eso es algo muy escaso. Puede ser que entres a una de estas tiendas en dólares y te las encuentres en conserva, porque yo una vez probé una, pero nada que ver con una frutilla fresca de un mercado. Verdaderamente era algo súper asqueroso que, bueno, no se lo recomiendo a nadie, la verdad. Quiere decir que todas estas frutas, que capaz que tú vayas a un mercado y sí, no la puedes comprar todos los meses o todos los días o cada vez que tú tengas un antojo, porque al ser importadas puede que sean un poco más caras, pero el hecho es de que usted va a un mercado y te las puedes encontrar. Ni hablar de otras frutas un poco más exóticas como el kiwi y demás. O sea, eso era verlo por las series españolas y decir, hermano, ¿a qué sabrá el kiwi? Yo recuerdo una serie que se llama Aquí no hay quien viva, muy buena por cierto, y siempre estaba el portero del edificio diciéndole al papá, no, te pelé el kiwi, te pelé el kiwi. Tuvieron que pasar 28 años para yo llegar aquí a Uruguay y poder probar el kiwi por primera vez. La verdad es una fruta que es bastante deliciosa, no la consumo, de hecho yo no consumo mucha fruta que digamos, pero es así. De hecho, recuerdo que en Cuba, hace muchísimos años atrás, cuando yo vivía en la zona 5 en Alamar, iban camiones que vendían naranja toda la vida. Pero que la naranja no era naranja. La naranja, lo más madura que se podía poner era amarilla. O sea, aquí la naranja es naranja como el color, bien. Pero supongo yo que sea por la especie como tal que da la fruta. El hecho es, gente, que se ha perdido tanta fruta que solo se resume a mango en la época de la cosecha, fruta bomba, melón, puede ser que te encuentres por ahí uno que otro día, y guayaba. Verdaderamente son las frutas más básicas que te vas a encontrar en Cuba. No, o sea, no recuerdo yo que haya otro tipo de fruta. El mamey un poco escaso y muy caro porque el árbol se demora muchísimos años en dar un mamey y es así. Para resumir el tema de la fruta, pues que usted vaya a un mercado y se pueda comprar un ananá o una piña es lo más normal del mundo. En Cuba pues no te lo vas a encontrar porque no es algo que esté muy en abundante, y lo que para todo el mundo es algo tan básico como una simple manzana, pues en Cuba comerse una manzana, eso viene siendo la gloria divina.
Hay otros productos que también son verduras que te los voy a comentar un poco más adelante porque ya esto lleva una historia, pero que bueno, es un acontecimiento nacional, la verdad. Ahora quiero pasar a lo que viene siendo la harina de trigo. O sea, algo tan ridículamente básico como la harina de trigo, que estoy convencido que tú vas a cualquier esquina en tu país y si es un comercio que está surtido, pues te vas a encontrar aunque sea un paquete de una marca de harina. Si vas a un centro comercial te puedes encontrar hasta 10 incluso. Encontrar harina de trigo en Cuba es toda una faena. Y el cubano, por lo general, como no hay gran abundancia de carne, que también vamos a hablar de ese tema, pues tiene que consumir muchos carbohidratos. Y la fuente más rápida de carbohidratos viene siendo el arroz y la harina. Bueno, la harina de trigo que sirve para hacer bechamel, croquetas, empanar o cualquier invento que el cubano pueda mezclar con la harina para luego freírlo y comérselo, pues bueno, gente, verdaderamente encontrar harina en Cuba es toda una odisea y la mayoría de las veces que tú la logras encontrar es porque alguien que trabaja en un centro de elaboración o en un almacén donde hay harina se la roba y luego la vende, porque la mayoría de las personas que logran respirar un poquitico más que el resto es porque roban de alguna u otra manera. La verdad, no nos vamos a engañar, es así. O se ponen a inventar o a luchar en el trabajo, como le llaman en Cuba al tema de pues ganar un poco de dinero. No le llaman robar, le llaman luchar. Y verdaderamente la gente está acostumbrada a eso. Y entonces, algo que está muy relacionado con la harina son dos cosas, gente. Una son los panes y la otra la repostería clásica. Vamos a hablar de los panes porque la verdad esto es un fenómeno nacional en Cuba. El pan también viene regulado y normado por la libreta de racionamiento. Te toca uno diario. Creo que el pan hoy en día ronda 1 o 2 pesos, creo que es lo que cuesta. Me habían dicho que últimamente había subido de precio el pan. Bien, pues este pan no se puede comparar con ninguno que se produzca en tu país. Realmente es un pan que deja muchísimo que desear y si hay escasez de harina, llega el momento en el que se tienen que poner a inventar y mezclar bueno, los condimentos del pan, pero que no sea con harina de trigo. Hay veces que se ha hecho pan con harina de maíz, con harina de yuca, harina de otras cosas y termina siendo un invento que sí, tiene forma de pan, pero lo que te estás comiendo es cualquier cosa menos un pan. Y el pan es, digamos, uno de los alimentos más básicos de la humanidad. El ser humano viene consumiendo el pan desde hace siglos y que en Cuba, en pleno 2024, el cubano no tenga manera de escoger qué tipo de pan quiere comerse es increíble. Yo recuerdo la primera vez que entré a una panadería aquí en Uruguay, porque sí, luego que salí de Cuba, cuando llegué a una panadería, que es como le conocemos nosotros los lugares donde venden panes, porque ahí tienen muchos nombres en diferentes países. Bueno, panadería donde venden panes y dulces, todo lo que se pueda producir con harina de trigo o sus derivados. Bueno, gente, cuando yo entré por primera vez a una panadería aquí en Uruguay me quedé alucinando, porque yo pedí un pan y me di cuenta que habían como 15 tipos de panes. De hecho, a día de hoy hay nombres de panes que yo todavía no conozco y lo que hago es señalar y decirle, mira, quiero aquel pan de allá o quiero este otro de aquí. Los dulcecitos me resulta igual, o sea, hay una cultura de la repostería fina con lo que viene siendo con harina, ¿no? Que es increíble. O sea, fíjate que te estoy narrando este video, hablándote acerca del tema y a veces no encuentro los términos adecuados para poder hablarte del asunto porque realmente no tengo esa cultura dentro de mí de poder decirte, no, mira, aquí se produce este tipo de dulce, este otro. De hecho, me puedes poner 5 dulces básicos delante de mí que yo no voy a saber identificar cuál es cuál, ni por el sabor, ni tan siquiera por el olor. Aquí hay uno muy popular que lleva, o sea, es como un pastelito, pero que le ponen una crema pastelera por arriba. Tiene su nombre, yo no lo conozco y cada vez que voy le digo, mira, dame este que tiene crema pastelera. Buf, riquísimo, la verdad. Y estoy convencido que en tu país, donde me estás viendo, pues bueno, cada vez que tú vas a una panadería hay 3, 4, 5 tipos de dulces. Porque como hay libertad económica, y bueno, libertad en todos los sentidos de la palabra, el panadero tiene la capacidad de innovar. No se tiene que regir por una orden que le llega de la empresa de decir, mira, este es el tipo de pan que tú tienes que hacer. Porque es el que va a alcanzar, el que va a, digamos, ser un poco más eficiente para que alcance la harina, el aceite, la sal y demás. Y bueno, o sea, el panadero no tiene la libertad de decir, mira, voy a hacer este pan o este otro tipo de pan. Que yo recuerde, en Cuba hubo una época donde habían 3 tipos de panes. Estaba el clásico pan de la bodega, había uno que nosotros le llamábamos el pan de 5 pesos, que ya no cuesta 5 pesos, pero en realidad era un pan de corteza dura. Y había otro que le llamábamos el desmayado, que era un pan más suave, que no tenía la corteza dura. Digamos, la época donde más variedad de panes yo vi en mi vida. Entonces, algo tan sencillo, gente, como comerte
un tipo de pan, brother, porque el pan es una cosa que es barata donde quiera que sea. O sea, por mucho que le puedan poner cosas al pan, tampoco resulta muy caro para nadie comerse un pan. Te estoy hablando que es el alimento más básico del ser humano, el pan. Brother, en Cuba solamente hay un solo tipo de pan. Y a veces vas a la bodega después de caminar varios kilómetros y no te encuentras ese tipo de pan. ¿Por qué? Porque sencillamente no había harina o se rompió el horno donde se hacía el pan y no te puedes encontrar ese pan. O sea, ponte a pensar, hermano, por un segundo que tú vayas a la panadería, que te quede a 1 kilómetro de tu casa y de repente te digan que no entró el pan y que solamente hay este tipo de pan. O sea, ponte a pensar eso, hermano, en serio. Ya con el tema de los dulces ni te explico. Y vuelvo y repito por si alguien no entendió. Te estoy hablando de las posibilidades que hay para el 90% de los cubanos, porque si tú vas a La Habana o a cualquier provincia y capaz que te encuentres una que otra panadería que sea particular o estas llamadas mi pyme, y sí te puedes encontrar 2 o 3 tipos de panes ahí y capaz que 2 o 3 tipos de dulces y puede que estén muy buenos, porque en Cuba yo probé dulces finos que estaban muy buenos, eso es una cosa independiente, pero ahí no consumen el 90% de los cubanos. A ellos es a los que yo me estoy refiriendo, porque gente, no es que no haya pan, no es que no haya harina, no es que no haya. A ver, sí hay, pero para un grupo muy reducido de personas. O sea, estoy hablando del 10% de la población y creo que me estoy quedando muy por encima de las expectativas. Hay otros productos que también son muy básicos, muy normales, como el aceite para cocinar. Estoy hablando del aceite de girasol, aceite de soja, aceite de palma, en fin, esos aceites que hoy en día acá en Uruguay yo me doy incluso hasta el lujo de no cocinar con aceites comestibles porque descubrí que no son muy favorable que digamos para la salud y verdaderamente se ha notado el cambio en el paladar, en todo, en la piel, en todo se ha notado el cambio desde que dejé de consumir este producto, pero soy consciente de que es un alimento que ha acompañado a la humanidad por muchísimo tiempo y que bueno, esto es una elección personal mía porque quiero llevar un estilo alimenticio diferente, bien, y probar cosas nuevas, pero no significa de que vaya, no puedas consumir aceite en tu vida, simplemente es una recomendación. Pero bueno, en Cuba tú no puedes recomendar esto porque ¿con qué va a cocinar la gente? Yo aquí todavía compro mantequilla o si no simplemente el sartén es antiadherente y le doy vuelta y eso se va consumiendo con sus propios jugos en el caso de la carne. Pero hombre, vamos a estar aquí en Cuba, el aceite es algo muy básico, muy esencial que las personas tienen que tener en su casa porque la mayoría de la comida se tiene que comer frita y las cosas fritas, bueno, ese aceite no se bota después de usarse ni 1, ni 2, ni 3 veces. Eso se reutiliza hasta que ya sale negro, que ya no aguanta una mentira más, como decimos nosotros los cubanos, y tienes que desechar sí o sí ese aceite porque realmente lo que estás consumiendo ahí es cualquier cosa menos el aceite. Es uno de los productos más demandados en Cuba y estoy convencido que es, vamos, lo más básico en un centro comercial ir a encontrarte los aceites comestibles. Y te estoy hablando los 3 más dañinos. Si nos vamos a los aceites de oliva, pues por gusto, ahí, bueno, eso no lo consume casi nadie en Cuba porque una botella de 1 litro puede estar rondando los 10, 12, incluso hasta 15 dólares. Para empezar, en Cuba casi nadie tiene dólares. Los que tienen dólares son los que le mandan remesa desde afuera, que le alcanza para ir a comprar a estas tiendas. Y bueno, estamos hablando que 15 dólares, como le dije ahorita en el video, pues vamos, es un salario normal en Cuba, 15 dólares al mes. O una botella de aceite de oliva o todo tu salario. Entonces el cubano se tira a comprar, digamos, lo más barato, que tampoco es más barato porque una botella de aceite de 1 litro te la pueden encontrar en 1.500, 2.000 pesos. O sea, una locura total. Estamos hablando de más dinero que lo que cobra un pensionado en Cuba, que serían unos 1.500 pesos y una botella de aceite de 1 litro te cuesta más. O sea, es una cosa que yo digo y un año después de haber salido de Cuba y después de haber vivido todo aquello allá, todavía no logro analizar eso en mi cabeza y que en algún momento de la vida hemos normalizado tanta miseria. Hay una cosa que a mí me sorprendió muchísimo cuando yo llegué aquí a Uruguay y entré por primera vez a una carnicería. Y no es la abundancia de carne porque realmente yo sabía por los videos que había visto de que bueno, Uruguay es un país netamente ganadero y digamos que es una de las cosas por lo que los uruguayos se sienten orgullosos de tener una de las mejores carnes del mundo. Entonces ya yo me estaba haciendo la idea en la cabeza que cuando entrara a una carnicería iba a haber cosas que en mi vida pues había presenciado. En ningún lado no existe una carnicería en Cuba, a no ser, no sé, alguna que yo no haya entrado y que esté en un lugar muy exclusivo de La Habana. Realmente nunca en mi vida vi una carnicería con tantos cortes de carne como la hay aquí en Uruguay y estoy convencido que en tu país donde tú me estás viendo, que les voy a comentar ahora mismo aquí las 5 audiencias más populares en mi canal: Uruguay, Estados Unidos, Argentina, España y México. Bien, hay gente que nos ve de muchísimos otros países: Costa Rica, Honduras, Colombia, Venezuela. Bueno, gente, estoy convencido que en cualquiera de estos países usted entra a una carnicería y te puedes encontrar muchísimos cortes de carne. Y a eso era lo que yo quería llegar, a los cortes de carne, gente. Por primera vez en la vida yo había visto cortes de carnes diferentes y en cada tipo de carne.
Por ejemplo, de la carne de cerdo, en Cuba nosotros no es que llegábamos a una carnicería y tú pedías, no, mira, dame un carré, quiero que me des, por ejemplo, chuletas de cerdo. Cuando nosotros llegábamos a una carnicería era el trozo de carne que estuviera picado. Yo recuerdo que uno podía pedir costilla o el cocote, que aquí tiene otra denominación porque lo cortan diferente y le sacan todo lo que viene siendo la carne y luego se lo venden de otra manera. Pero llegó al punto en que la carne en esas carnicerías en Cuba era tan escasa que ya el carnicero sacaba lo que podía del animal. O sea, verdaderamente no se podía dar el lujo de hacer bistec de cerdo de una pierna o de algo porque no le daba negocio. Tenía que vender toda la pieza a alguien que la pudiera comprar, incluyendo hueso, incluyendo grasa, incluyendo hasta la piel del animal. O sea, aquí en Uruguay todo eso te lo venden aparte, porque hay gente que le gusta solamente consumir la grasa para cualquier cosa, hay gente que consume la piel, hay quien necesita el hueso para hacer un caldo o algo de eso. Cuando yo vi esta cantidad de cortes de carne, es increíble. La verdad me quedé alucinando con esto. Por ejemplo, en Cuba el pollo casi siempre viene en paquetes congelados. No hay una carnicería donde usted pueda ir y comprar pollo fresco, pechuga de pollo fresco, suprema de pollo fresca, que no sé, el pollo acaba de llegar a la carnicería, hacen los cortes y te venden los muslos, te venden la pechuga, las entrañas o si no el pollo entero. No, eso no existe. O sea, todas las partes del pollo te la venden congeladas en paquete. Y una cosa que a mí me chocó muchísimo, la verdad, es que aquí el menudo de pollo, lo que viene siendo el hígado y la molleja del pollo, pues hay personas que la utilizan para pescar como carnada. En Cuba te venden las mollejas y los hígados de pollo prensados y congelados en paquetes, que creo yo que la última vez que compré eso en Cuba costaba $2 y eso se utiliza para comer. Bien, hay gente que sí se lo come. Yo aquí en Uruguay, bueno, creo que lo he comprado 2 o 3 veces para comerlo y bueno, es un alimento que me gusta muchísimo. Pero, o sea, el hecho de tener la libertad y la posibilidad de poder decir, ay, mira, voy a pescar con hígado. Hermano, en mi país el hígado la gente lo consume como una proteína, como un plato fuerte de un día. O sea, brother, yo me quedé así analizando eso y dije, esto es increíble, hermano. Algo tan ridículo como unas alitas de pollo, yo nunca en mi vida las había visto en plan a la venta para tú poder comprarlas y hacerlas fritas, empanadas. Y eso es lo más normal del mundo, entrar a una carnicería y capaz que bueno, se acabó y tal, pero ¿sabes qué? Puedes hablar con el carnicero y te va a decir, no, mira, ven el jueves, que el jueves entra, pero no te demores porque tienes mucha demanda. Entonces simplemente es así, y capaz que vayas a una carnicería y en esa no tengan ese producto y vas a la otra y sí lo hay, porque es tanta la oferta que la demanda no lo supera. O sea, es increíble. Me quedan 2 productos. El último les dije que era donde ustedes ya iban a alucinar, pero a niveles estratosféricos. Pero el penúltimo tiene que ver con las verduras. Hay una verdura en específico que nosotros, bueno, en Cuba le llamamos vianda a todo lo que viene debajo de la tierra, ya en plan el boniato, la yuca, el ñame y bueno, la papa, que es la protagonista de este momento del video. La papa. Miren, señores, la papa es algo muy básico, muy clásico. O sea, comerte una papa frita, te la puedes ir a un mercado, encontrártela en 300 formatos. En Perú hay muchos suscriptores que viven ahí y me dijeron que hay no sé cuántos cientos de tipos de papas y yo me quedé asimilando aquello. Aquí en Uruguay yo he visto la papa blanca, la roja y me parece a mí que hay una que es amarilla. Creo que también vi una que era verde. Bueno, como que he visto, mayormente hay 3 tipos de papas, ¿ya? Una se utiliza para diferentes cosas. Por ejemplo, hay una que es mejor para ser hervida en modo puré y hay otra que es mejor para freír. Bien, bueno, gente, la papa, la llegada de la papa en Cuba es un fenómeno de barrio, es un fenómeno a nivel de país, es noticia cuando se comienza a vender la papa. Les estuve explicando que ahí la economía, la producción en su 90% es planificada. Entonces se planifican las cantidades de hectáreas de tierra que se van a sembrar de este tubérculo y la cantidad que se van a destinar a la venta a la población. Como no hay mucha oferta y el cubano tiene que comprar todo lo que se venda en términos de alimento, la papa cuando se empieza a distribuir, cuando la empresa que la recolecta del campo y la lleva luego a los puntos de venta, eso es una noticia que sale por todos los medios de información de Cuba, pero absolutamente todos. Las colas para poder comprar papa, te estoy hablando que son de incluso hasta 3, 4 y 5 días de que te recogen dicha libreta de racionamiento y una persona encargada de organizar la cola, oye esta historia, pues tiene que ir poniendo libreta sobre libreta por orden de llegada, luego las viran y bueno, la primera persona que te trajo la libreta es la libreta que está acá, entonces la cogen
te anotan la cantidad de libras de papa que tú puedes comprar al mes y cuando llega, que no siempre son las mismas, porque si la producción no fue mucha, que casi siempre es así, pues lo que te toca es 1 o 2 libras de papa por persona. Te estoy hablando, gente, de una papa, gente. No te estoy hablando ni tan siquiera de caviar o de salmón. Te estoy hablando de una puñetera papa, que eso se da en una maceta. Venta de papa es noticia en todo el país. Y esto es en La Habana. En el resto de las provincias, la papa no se vende hace años. Hay provincias que no saben qué cosa es la papa, porque toda la producción que se lleva para esa provincia termina en los hoteles, termina en casas de descanso de militares o de gente del Partido Comunista y forman parte de las dietas que ellos consumen. Ya voy para 6 años de relación con Claudia. Bien, llevo yendo a Camagüey 5 años y en 5 años yo creo que solamente 2 veces he visto que han vendido papas en esa provincia. Mientras en La Habana, dependiendo del tiempo de la cosecha, pues hasta en 3-4 meses se vendía papa y en el resto del país no. O sea, te estoy hablando de que es una cosa tan ridículamente extremista y miserable que una simple papa, que te juro de corazón que yo voy a la esquina y puedo conseguir 2-3 tipos de papas, llevarme 5 sacos de papa como si quiero comprar toda la papa que tengan ahí. En Cuba no se puede hacer y de hecho hubo una época en que metían presas a las personas, grandes multas, hasta 10 años presos por acaparar papa porque simplemente tenían un restaurante o lo querían simplemente vender la papa. O sea, no podían hacerla. La producción de papa es una cosa estatal, es algo. Ahora yo me pongo a analizar aquí y yo digo, hermano, esto no puede ser, brother. Pero sí es así y realmente lo teníamos muy normalizado en Cuba. De hecho está muy normalizado en Cuba ese nivel de miseria que hasta una papa es un evento y es una noticia nacional. Bueno, la carne de res de por sí ha estado prohibida en Cuba por muchísimos años. Te estoy hablando de prohibida, que no se podía comprar porque nadie te la iba a vender. Y las personas que la vendían eran porque trabajaban en uno de estos lugares donde se sacrificaban las reses y entonces se robaban la carne, o en algún centro de producción donde se prensaba la carne al vacío y se la robaban igual y luego te la vendían. O si no, alguien que se colaba en alguna de estas fincas que tenían este ganado y bueno, sacrificaban el ganado y luego te vendían la carne. Cual de las 3 maneras era ilegal. Verdaderamente es una locura consumir carne de res en Cuba. Antes de 1959, de la llegada al poder de Fidel Castro, pues habían 3 cabezas de ganado en Cuba por habitante. La población de Cuba rondaba, no sé, 3 millones y pico, y en Cuba habían como 9 millones y tanto de cabezas de ganado. Hoy no hay ni medio millón de cabezas de ganado en Cuba, luego de 65 años de dictadura. Entonces, te estoy hablando que es un fenómeno bien complicado. Imagínate que hubo un momento, no sé si eso lo habrán bajado la condena, no sé la verdad, donde a ti te sentenciaban a más años de prisión por tú sacrificar una vaca que quitarle la vida a un ser humano. En Cuba era así, o sea, la vida de una vaca era más importante que la de un ser humano. Esto es algo increíble. Verdaderamente, cuando yo fui a la feria ganadera de aquí de Montevideo, bueno, en realidad es la feria ganadera de Uruguay, pero se realiza en Montevideo, en el Prado, yo me quedé alucinando porque habían tantos tipos de ganado que yo decía, hermano, ¿esto qué es? Y no solamente el ganado del vacuno, ¿no? O sea, cabras, ovejas, chivo, como nosotros le decimos en Cuba. Gente, era un mundo totalmente distinto y diferente. Entonces, estaba prohibida la compra, distribución de carne de res. Si usted era un productor de este tipo de carne de res, usted simplemente era un trabajador estatal que estaba cuidando las vacas al Estado, porque sí, no podías sacrificar la vaca cuando tú quisieras. La leche que producía el animal tenías que vendérsela al Estado. Ni tan siquiera un queso podías hacer. Todo eso era ilegal o es ilegal en Cuba. Verdaderamente, lo que te estoy contando, hermano, si te quedaste hasta este punto del video, estoy convencido de que tu cerebro tiene que estar así, porque nada de esto tú lo conocías. El simple hecho de tener que hacer una cola de 4 días para comprar papa es ridículamente miserable. Que no puedas tener ni tan siquiera la posibilidad de comprar carne de res, ¿para qué explicarte? Y otra cosa, ya para cerrar, porque creo que esto es un plus que me viene ahora a la mente, verdaderamente no lo tenía anotado entre las cosas que quería comentarles, es el pescado. Señores, Bolivia es un país que no tiene salida al mar por cosas de la historia del mundo. Cuba es una isla rodeada de mar, ¿no es así? Estoy convencido de que en Bolivia hay más peces que en Cuba. En Cuba no existe una pescadería que tú vayas y tengan pescado. Una no existe. Y si venden pescado ahí en esa carnicería, estamos hablando que va a estar a un precio que el 95% de los cubanos no va a poder pagar. Un país rodeado de mar. ¿Y esto por qué? Porque está prohibido pescar. Para tú poder pescar tienes que sacar una licencia. Algo que es muy normal aquí en Uruguay, que tú
te compres una caña, vayas al mar y pesques. Se entiende por normativa para cuidar el medio ambiente y tal, que hay ciertas y determinadas épocas del año donde uno no puede capturar algunas especies porque están en desove, se están reproduciendo o están en proceso de crecimiento. Pero luego te dice, mira, ya se levantó las restricciones, pueden ir a pescar porque ya los peces están grandes o ya pasó la época de apareamiento y el tema es para preservar las especies. Entonces son cosas muy normales y entendibles, pero que esté prohibido pescar es increíble. Y para cómo viene y te ponen una excusa de que no hay volúmenes de peces suficientes en los mares de Cuba para satisfacer la demanda. Señor mío, por favor, señor mío, por favor, claramente que a ti te digan que una isla rodeada de mar no tiene peces suficientes para que sus habitantes coman aunque sea una vez al mes pescado, es alucinante. Yo espero de corazón que este video te haya resultado útil para que tú conozcas un poco más el país donde yo vine. Si fue así, por favor, regálame un like. Recuerda que todos estamos inmersos en un reto de llegar a los 100.000 suscriptores aquí en el canal. Lo único que tienes que hacer para poder participar es suscribirte si aún no lo has hecho y compartir el canal con tus familiares, amigos, el que te trae el pan. Vas a hacer algún trámite y le dices a la persona que te atiende, hey, espérate un momento, suscríbete al canal de Frank en Máquina. Hay muchísima gente que lo está haciendo, que me ha dicho que literalmente han puesto a toda la familia a suscribirse y le han dicho, oye, los amigos de tus amigos, dile que se suscriban. Hombre, ha funcionado bastante, así que vamos a seguir haciéndolo, gente, y al final del año estoy convencido de que vamos a llegar a esos 100.000 suscriptores. Muchas gracias por escuchar todo lo que le tuve que decir y nos vemos en una siguiente oportunidad.